y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast sobre relaciones internacionales. Hoy vamos a hablar de un tema que nos tocó a todas y a todos en todos los sentidos, como la pandemia de COVID-19, pero más allá de los contagios y confirmaciones, queremos ver este evento como un caso de estudio que muestra cómo funciona el sistema internacional cuando está bajo presión. Bueno, así como lo comenta mi compañera, pues para entenderlo mejor vamos a usar dos herramientas teóricas que en este caso miramos desde otra perspectiva, como la teoría de la globalización, que esta pues nos habla acerca de la interconexión, flujos económicos y dependencia mutua, y la teoría feminista, que pone en foco las desigualdades estructurales y las voces que muchas veces pues quedan fuera de las decisiones globales, pues como ya sabemos. Así es, vamos a hablar de China y de las vacunas, de la diplomacia, pero también del trabajo del ciudadano, de la violencia que se silencia y de cómo la pandemia mostró que más que nunca que la persona es profundamente política. Bueno, y pues para ponernos en contexto, pues un poco de este tema, pensemos pues en cómo empezó todo esto. Pues en diciembre, nos vamos hasta diciembre de 2019, en Wuhan, China, un virus nuevo, desconocido, comenzó pues a expandirse y en solo unas semanas el mundo entero entró en una alerta. ¿Cómo es que algo tan localizado se vuelve tan global en tan poco tiempo? ¿Cómo es algo tan chiquito en rápido tiempo se hizo algo global? Y la respuesta está en cómo está configurado nuestro mundo, interconectado, interdependiente y sin barreras reales frente a lo que viaja en un avión o en un contenedor. Y aquí es donde entra la globalización, que como teoría nos explica que estamos conectados a través del comercio, los vuelos internacionales, las inversiones, la información e incluso el mismo turismo. Y esas mismas redes fueron las autopistas para que el virus se fuera propagando poco a poco. Esto según el Real Instituto Elcano, esto mencionado durante el año 2021. La pandemia mostró que la globalización no solo es económica, sino biológica. Un virus se volvió global mucho más rápido de que los gobiernos pudieran reaccionar. Pero esto no se trata pues solamente de personas moviéndose. Lo que pasó con los productos también fue crítico. De pronto, algunos países que pues nunca pensaron en producir sus propias mascarillas, el alcohol, geles o respiradores, se quedaron sin absolutamente nada. ¿Y esto por qué? Porque pues la mayoría dependía de solo un proveedor que era pues China. Y aquí entramos en otro ámbito, que es la fragilidad de las cadenas de suministro globales. Como explica Ricardo Ochoa de Aspuru, en el 2024, esta pandemia nos mostró que el sistema de producción just in time colapsa ante una disrupción. Cuando China cerró su fábrica, el mundo dejó de recibir insumos clave. Todo eso pues nos provocó una escasez, encarecimiento de productos y una especie de carrera desesperada por conseguir lo básico. La gente estaba desesperada, los proveedores estaban desesperados y es que la globalización pues no solo conecta, también crea dependencia y no siempre hay un plan B. Pero mucho después de este golpe, China reaccionó mucho más rápido. Mientras otras potencias aún debatían qué hacer, China ya estaba distribuyendo millones de mascarillas, equipos médicos y más tarde comenzaron con la fabricación de vacunas. Fue una jugada estratégica que algunos llamaron la diplomacia de las mascarillas. Sí, porque al momento de además estar ayudando, también estaban construyendo influencia. No solamente era solidaridad, sino que era más que nada un poder blando. Mandaron insumos a países como Italia, Irán, Serbia, México, entre otros, en esos momentos en los que nadie más estaba enviando ayuda. Y esto pues fue una oportunidad para China para poder mejorar su imagen internacional después de haber sido señalados como los culpables del origen de este virus. Bueno, y luego vino la diplomacia de las vacunas. China desarrolló rápidamente Sinopharm y Sinovac, que las distribuyó especialmente en el sur global, África, América Latina, Asia. Mientras tanto, Estados Unidos y Europa acaparaban millones de dosis para sus poblaciones.
Ahí mismo entró la competencia geopolítica. China y Rusia usaban las vacunas como instrumentos de su diplomacia internacional, mientras que Estados Unidos trataba de recuperar terreno en el programa COVAX, que este programa era muy importante en este tema de las vacunas. Y bueno, como nos dice González García, pues esta pandemia fue una extensión de la política internacional en la que no solo vimos cooperación, sino también rivalidad entre los países. Y pues obviamente no podemos olvidar la batalla de alternativas. ¿Quién controló mejor el virus? ¿Quién ayudó más? ¿Quién mintió menos? Todo eso también formó parte del poder global. Ahora pongamos una lupa sobre algo que casi no se ve en las cumbres internacionales, el impacto diferenciado de la pandemia por género, porque sí, el virus afectó a todo el mundo, pero no a todas las personas por igual. Ok, según datos de la ONU Mujeres, el 70% del personal sanitario global son mujeres. Ellas estuvieron al frente, enfermeras, doctoras, auxiliares, pero en los comités de decisión eran minoría. Además, muchas mujeres perdieron sus empleos, sobre todo en estos sectores informales, y se vieron forzadas a asumir una sobrecarga de trabajo en su casa. Y lo más grave es que la violencia doméstica se disparó durante los confinamientos. Millones de mujeres quedaron encerradas con sus agresores y las líneas de ayuda colapsaron. Fue una pandemia dentro de la misma pandemia. El enfoque feminista en las relaciones internacionales nos dice que no podemos seguir pensando que las crisis afectan a todos por igual. Tenemos que ver quiénes cuidan, quiénes son cuidadas, quiénes toman las decisiones y quiénes tienden a ser excluidas. Además, sobre todo, hay que dejar de pensar que lo doméstico es un asunto privado, porque sin cuidados no hay vida, y sin vida no hay sistema internacional que funcione. Después de todo este análisis, sí, bueno, como dice, después de todo este análisis, ¿qué podemos decir que aprendimos? Bueno, pues podemos aprender que la globalización nos conecta, sí, obviamente, pero también nos expone a una crisis en cadena. Y si no hay mecanismos justos de cooperación, los más vulnerables siempre pagan el precio. Algo muy importante también dentro de esto es que China supo aprovechar la crisis para reforzar su posición como una potencia global, no solo fabricando productos, sino regalando vacunas e insumos clave, que eso lo posicionó mucho más arriba como una potencia mundial. También hay que hacer un énfasis en que la pandemia no frenó a la política internacional, al contrario, la aceleró. La competencia por influencia siguió más viva que nunca, pero disfrazada de ayuda humanitaria. Y que, sin una mirada feminista, es fácil ignorar quiénes sostuvieron el mundo mientras todo se cerraba. Las mujeres no solo fueron esenciales, fueron invisibilizadas. La pandemia fue un espejo, nos mostró lo que funciona y lo que no, y ahora tenemos el reto de imaginar un sistema internacional más justo y más humano, más consciente de las desigualdades que existen. Y bueno, esto fue todo. Gracias por escucharnos. Esto fue nuestro análisis desde el COVID-19, desde la teoría de la globalización y el feminismo. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, lo personal también es internacional. Estamos aquí y pues vamos a comentar un poco acerca de lo que vimos pues desde nuestra visión, la pandemia del COVID-19. Este podcast lo quisimos hacer un poco en línea para como irnos al pasado cuando estábamos en época de pandemia y que pues no teníamos presencia en las aulas, y pues aquí estamos para hablarles un poco acerca de cómo vivimos la pandemia cada quien, cómo la vivimos cada quien desde nuestra casa. ¿Alguien puede dar algún comentario o algo? Creo que muchos de nosotros y como más gente de otras partes, creo que nos afectó mucho eso de las clases en línea, porque no aprendíamos como solemos aprender cuando vamos a las clases presenciales, y creo que a muchos los retrasó, muchos tuvieron que darse un año sabático, 2 años sabáticos, y creo que eso
les afectó mucho, y sí, pues de la verdad sí eran muy necesarias las clases presenciales y fue lo más difícil del COVID. Sí, yo creo que desde mi punto de vista, el aprendizaje en el aula es muy diferente a como fue en línea y creo que a todos nos quedaron como tipo, pues secuelas de que no aprendemos igual en base a la pandemia que vivimos y pues no tenemos el mismo aprendizaje y no estamos aprendiendo igual. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Bueno, retomando con lo de las clases en línea, pues era muy complicado comprender todo lo que nos daban la información, porque a veces teníamos problemas con el internet, problemas con la luz, porque no solo éramos nosotros quienes estábamos conectados en nuestra comunidad, sino que éramos todas las personas que hacían clases en línea de cualquier grado escolar y también las personas que hacían home office. Y pues la verdad, estando en casa te distraes con cualquier cosa. En caso que tengas mascotas, pues te distraes de que llegan las mascotas o tienes que darles de comer, llega visita. Entonces, era muy difícil aprender durante las clases en línea por cuestiones de motivos externos a ti. Bueno, esa parte también la Creo que corté. también, Ah, ok, no. dale. Creo que también la pandemia en general se sintió como si se hubiera paralizado el tiempo. Se siento que ese tiempo no pasó realmente y ahora, muchos años después, intentando recordar qué pasó en esos años, realmente no tengo muchos recuerdos porque no, los días eran todos iguales, eran muy monótonos. Era de, bueno, tenemos clases en línea y luego seguimos todo el día en la casa y no podíamos salir, a veces ni siquiera a la tienda. Entonces, creo que esos años se sienten como si no hubieran pasado, como si no hubiera existido, pero claro que fue real y claro que existió. Ujú. Bueno, entramos que la teoría de la globalización, pues la vemos como algo tan chiquito, un virus que era como que un chiste al principio de que, ay, ya no vamos a tener clases y así, ya después se fue a algo más global, algo más, pues sí, se fue completamente al mundo y pues la teoría feminista nosotros la vemos más que nada en que pues las mujeres comenzaron a ser más reconocidas como las enfermeras, las doctoras, empezó a dársele ese reconocimiento como mujer. Pues personalmente mi mamá es enfermera y la verdad sí se vio muy difícil durante la pandemia, por su trabajo. Ella estuvo específicamente en área de COVID y fue un momento muy difícil porque ella tenía mucho miedo de contagiarse y después contagiarnos a nosotros. Y segunda, porque las personas a veces la trataban muy mal. A pesar de que su profesión requería que cuidara a las personas, había gente de la calle que la atacaba, llegaron a atacar a taxistas, gente que simplemente no comprendía bien que pues ella no tenía la culpa del virus y ningún personal médico tiene la culpa de lo que pasó. Ellos simplemente estaban tratando de ayudar y pues creo que también en algunos casos hizo mucha falta de empatía.